el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. Bienvenidos a la Biblia en 365 días. Mi nombre es Wendy Necio Sub, te saludo desde Lima, Perú, y la Biblia que estamos leyendo es la Nueva Traducción Viviente. Hoy es el día 23 de este maravilloso viaje en las Escrituras, y el tema de hoy es la fe grande, que Dios te concede lo que pides. En este episodio nos vamos a sumergir en Génesis capítulo 46, verso 1 hasta Génesis capítulo 47, verso 31. En Mateo capítulo 15, versos del 1 al 28, en el Salmo 19, versos del 1 al 4, y Proverbios capítulo 4, versos del 14 al 19. Hoy vamos a explorar cómo una fe persistente, una fe confiada en Dios puede abrir puertas imposibles y puede mover el corazón de Dios. Mi oración por ti es para que mientras tú escuchas mi voz, sientas la presencia de Dios, sientas al Espíritu Santo contigo, sientas que Jesús está en esta lectura y también en todo lo que tú escuchas de la Biblia. Algunos leen, otros escuchan, pero la palabra está siendo sembrada en nuestros corazones. Que esta reflexión te inspire a creer en la fidelidad de Dios y a buscarlo con todo tu corazón. Oremos. Gracias, Dios. Gracias por este nuevo día, por la oportunidad que nos das de sumergirnos en la Biblia. Nunca antes habíamos estado tan pendientes de lo que tú tenías para decirnos en la Biblia. Y es el día 23 que venimos leyendo la Biblia todos los días. Y yo sé que tú estás haciendo cambios increíbles en nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Te pedimos que nuestra fe crezca. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que te pedimos que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea una fe grande, una fe que confíe en tus promesas, una fe que confíe en tu bondad, incluso en los momentos difíciles. Abre nuestros corazones para recibir lo que hoy nos quieres enseñar. Guía nuestros pasos para caminar en tu dirección. Sé nuestro GPS, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. Génesis capítulo 46, verso 1. Entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones, y cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Durante la noche, Dios le habló en una visión. Jacob, Jacob, lo llamó. Aquí estoy, respondió Jacob. Yo soy el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Entonces Jacob salió de Beerseba y sus hijos lo llevaron a Egipto. Lo transportaron a él junto con sus pequeños y las esposas en los carros que el faraón les había provisto. También se llevaron todos los animales y los bienes personales que había adquirido en la tierra de Canaán. Así que Jacob partió hacia Egipto con toda su familia, hijos y nietos, hijas y nietas, y se fue con todos sus descendientes. Estos son los nombres de los descendientes de Israel, hijos de Jacob, que fueron a Egipto. Rubén fue el hijo mayor de Jacob. Los hijos de Rubén fueron Hanoc, Falú, Esrom y Carmi. Los hijos de Simeón fueron Jemuel, Jamín, Ohat, Jaquim, Zoar y Saúl. La madre de Saúl fue una mujer cananea. Los hijos de Leví fueron Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Judá fueron Onán, Sela, Fares, Sera. Aunque y Onán habían muerto en la tierra de Canaán, los hijos de Fares fueron Esrom y Jamul. Los hijos de Isaacar fueron Tola, Púa, Jasub y Simrom. Los hijos de Zabulón fueron Seret, Elón y Jalel. Esos fueron los hijos de Lea y Jacob, que nacieron en Padán Aram,
Además de su hija Dina, los descendientes de Jacob por medio de Lea, tanto hombres como mujeres, fueron 33. Los hijos de Gad fueron Sefón, Hagi, Suni, Esbón, Eri, Arodi, Areli. Los hijos de Aser fueron Imna, Isúa, Isui, Beria. La hermana de ellos se llamaba Sera, y los hijos de Beria fueron Eber y Malquiel. Esos fueron los hijos de Silpa, la sierva que Lea recibió de su padre Labán, los descendientes de Jacob, y por medio de Silpa fueron 16. Los hijos de Raquel, esposa de Jacob, fueron José y Benjamín. Los hijos de José que nacieron en la tierra de Egipto fueron Manasés y Efraín. La madre de ellos fue Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupín, Upín y Art. Esos fueron los hijos de Raquel y Jacob. Los descendientes de Jacob por medio de Raquel fueron 14. El hijo de Dan fue Usim. Los hijos de Neftalí fueron Jasel, Guni, Geser y Silem. Esos fueron los hijos de Bilha, la sierva de Raquel, que recibió de su padre Labán. Los descendientes de Jacob por medio de Bilha fueron 7. Todos los descendientes directos de Jacob que partieron con él a Egipto, sin contar a las esposas de sus hijos, fueron 66. Además, José tuvo 2 hijos que nacieron en Egipto, así que en total había 70 miembros de la familia de Jacob en la tierra de Egipto. Cuando ya estaban cerca de llegar, Jacob mandó a Judá a que se adelantara a fin de encontrarse con José y averiguar el camino a la región de Gosén. Cuando por fin llegaron, José preparó su carro de guerra y viajó hasta Gosén para recibir a su padre Jacob. Cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato. Finalmente Jacob le dijo a José: «Ahora estoy listo para morir, porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives». Entonces José dijo a sus hermanos y a toda la familia de su padre: «Iré al faraón y le diré: mis hermanos y toda la familia de mi padre ha venido a verme desde la tierra de Canaán. Son pastores y crían animales y han traído sus rebaños y sus manadas y todo lo que poseen». Después dijo: «Cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, ustedes deben decirle: nosotros, sus siervos, hemos criado ganado toda nuestra vida, igual que nuestros antepasados». Cuando le digan eso, él los dejará vivir aquí en la tierra de Gosén, porque los egipcios desprecian a los pastores. Capítulo 47. Entonces José fue a ver al faraón y le dijo: «Mi padre y mis hermanos han llegado desde la tierra de Canaán y vinieron con todos sus rebaños y sus manadas y sus posesiones, y ahora están en la región de Gosén». José llevó con él a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón. El faraón preguntó a los hermanos: «¿A qué se dedican?». «Nosotros, sus siervos», contestaron ellos, «somos pastores, al igual que nuestros antepasados. Hemos venido a vivir a Egipto por un tiempo, debido a que en Canaán no hay pastos para nuestros rebaños, porque el hambre es muy intensa allí. Por lo tanto, le rogamos que nos permita vivir en la región de Gosén». Entonces el faraón le dijo a José: «Ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar aquí contigo, escoge el lugar que quieras de toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dales la mejor tierra de Egipto, que vivan en la región de Gosén, y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponlo a cargo de mis rebaños también». Entonces José hizo entrar a su padre Jacob, se lo presentó al faraón. Entonces Jacob bendijo al faraón. «¿Cuántos años tienes?», le preguntó el faraón. Jacob respondió: «He andado por este mundo ya 130 arduos años, pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis antepasados». Entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes de salir del palacio. Por lo tanto, José asignó la mejor tierra de Egipto, la región de Ramsés, a su padre, a sus hermanos, y los estableció allí como el faraón había ordenado. Y José proveyó alimentos a su padre, a sus hermanos, en cantidades proporcionadas al número de familiares, incluidos los niños pequeños.
Mientras tanto, el hambre se hizo tan intensa que se acabó todo alimento y la gente por toda la tierra de Egipto y la de Canaán se morían de hambre. José, al vender el grano a la población, con el tiempo obtuvo todo el dinero que había en Egipto y en Canaán y lo depositó en la tesorería del faraón. Cuando los habitantes de Egipto y de Canaán se quedaron sin dinero, todos los egipcios acudieron a José. Ya no tenemos dinero, clamaron. Por favor, dennos alimentos, nos moriremos ante sus propios ojos. José respondió, ya no tienes dinero, tráiganme sus animales. Yo les daré alimento a cambio de sus animales. Entonces llevaron sus animales a José a cambio de alimentos, a cambio de sus caballos, rebaños de ovejas, de cabras, manadas de ganado y burros. Y José les proveyó alimentos por un año más. Entonces ese año llegó a su fin. Al año siguiente ellos acudieron nuevamente a José y le dijeron, no podemos ocultarle la verdad, Señor. Se nos acabó el dinero y todas nuestras manadas de animales son tuyas. Ya no nos queda nada que entregarle excepto nuestro cuerpo y nuestras tierras. ¿Por qué morir delante de sus propios ojos? Cómprennos a nosotros y también a nuestras tierras a cambio de alimentos. Ofrecemos nuestras tierras y nos ofrecemos nosotros mismos como esclavos para el faraón. Solamente provéanos de grano para que podamos vivir y no muramos, y para que la tierra no quede vacía y desolada. José pues compró toda la tierra de Egipto para el faraón. Todos los egipcios le vendieron sus campos debido a que el hambre era severa. Así que pronto toda la tierra pasó a ser posesión del faraón. Y en cuanto a los habitantes, los hizo esclavos a todos. Desde un extremo de Egipto hasta el otro, las únicas tierras que no compró fueron las que le pertenecían a los sacerdotes. Ellos recibían una ración de alimentos diariamente del faraón, por lo cual no tuvieron que vender sus tierras. Entonces José le dijo al pueblo, miren, hoy les he comprado a ustedes y a sus tierras para el faraón. Les proporcionaré semillas para que puedan sembrar los campos. Después, cuando llegue el tiempo de la cosecha, una quinta parte de los cultivos será para el faraón. Ustedes podrán quedarse con las otras cuartas quintas partes, como semilla para los campos y alimento para ustedes, los de su casa y sus niños. Ustedes nos han salvado la vida, exclamaron ellos. Permítanos, Señor nuestro, ser esclavos del faraón. Entonces José emitió un decreto, aún vigente en la tierra de Egipto, según el cual el faraón recibía una quinta parte de todas las cosechas cultivadas en su tierra. Solo la región perteneciente a los sacerdotes no fue entregada al faraón. Mientras tanto, el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén, en Egipto, y allí adquirieron propiedades y fueron prósperos y la población creció con rapidez. Jacob vivió 17 años después de haber llegado a Egipto, así que en total vivió 147 años. Cuando se acercaba el momento de la muerte de Jacob, llamó a su hijo José y le dijo, te ruego que me hagas un favor, pon tu mano debajo de mi muslo y jura que me tratarás con amor inagotable al hacer honor a mi última petición. No me entierres en Egipto. Cuando muera, llévate mi cuerpo de Egipto y entiérrame con mis antepasados. Entonces José prometió, haré lo que me pidas. Jura que lo harás, insistió Jacob. Así que José hizo un juramento y Jacob se inclinó con humildad en la cabecera de su cama. Aquí en Génesis 46, en el verso 1, vemos que Dios se revela a Jacob con una visión y lo invita a confiar en su plan, incluso cuando éste implicara dejar la tierra prometida. Y en el verso 3, Dios habla con Jacob y le dice, no temas. A veces Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort y aunque parece un desvío, siempre tenemos que confiar que Dios tiene un propósito en todo lo que nos dice. Y en los versos del 8 al 27 vemos que Dios es un Dios de generaciones. Cada miembro de la familia de Jacob para Dios era importante. Y cada miembro de tu familia para Dios es importante. ¿Qué te parece si hoy nos tomamos un momento y oramos por alguien de nuestra familia? Alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que tú sabes que está superando una enfermedad. Por ejemplo, yo estoy orando mucho por una tía. Mi tía está atravesando, y yo creo que ya está pasando este proceso de cáncer y que Dios la sana. Ora hoy tú por tu familiar y pídele a Dios su intervención. Dile, Dios, necesito que vengas
a mi familia, que vengas a mi casa y me ayudes con esta situación. Aunque nuestras vidas parezcan pequeñas, en el panorama general, nosotros somos parte de un plan eterno de la familia de Dios. Y para Dios, nuestras peticiones son importantes. En el verso 30 del mismo Génesis 46, Dios siempre cumple sus promesas. Incluso en medio de la separación y el dolor, José se encuentra con Jacob. Y el reencuentro entre José y Jacob es hermoso, porque Dios siempre se encarga de redimir el tiempo. A veces nosotros decimos, tantos años, esta relación ya se perdió. Pero cuando tú te reconcilias, cuando tú haces las cosas bien, cuando tú le entregas tus sentimientos a Dios, Dios, al igual que con Jacob y José, Él hace que el amor no se acabe y que ambos reconstruyan su relación. Y en Génesis capítulo 47, verso 6, vemos cómo Dios continúa dándole más bendición a la familia de José con lo mejor. Dice que el faraón escoge la mejor tierra, el mejor lugar, las mejores bendiciones. Y Dios siempre se encarga de darnos lo mejor. Pero ¿se dieron cuenta de algo? José nunca anduvo contando lo que le hicieron sus hermanos, nunca se lo fue diciendo a todo el mundo, ni cuando estuvo en la cárcel, ni cuando fue vendido como esclavo, ni en sus peores momentos. Él nunca se hizo la víctima. Tendríamos que aprender de José sobre cómo aprender a perdonar de corazón. Génesis 46:12 nos demuestra la sabiduría y la fidelidad de Dios para proteger a la familia. Cuando tú estés en posiciones de influencia para bendecir a tu familia, no te olvides de los tuyos. Siempre encuentra razones para bendecirlos. El verso 12 nos dice que José proveyó alimentos para su padre, para sus hermanos, en cantidades proporcionadas al número de familiares, incluidos los niños más pequeños. Cuando Dios te bendiga, nunca te olvides de los tuyos. En el verso 30, aunque Jacob prosperó en la tierra de Egipto, nunca perdió de vista su verdadero hogar, la tierra prometida. Y es que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Que nunca las bendiciones terrenales desvíen tu mirada de las promesas eternas de Dios. Y por último, me gusta este último verso cuando José cumple con su padre Jacob y lo entierra en el lugar de sus antepasados. Ahora leamos Mateo 15, versos del 1 al 28. En ese momento, algunos fariseos, maestros de la ley religiosa, llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Y Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera, y escuchen, les dijo. Traten de entender, lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Y Jesús contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz, así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús: explícanos la parábola que dice la gente que no se contamina por lo que come.
¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Jesús, en estos versos del 1 al 20 de Mateo 15, confronta a los líderes religiosos sobre sus tradiciones humanas que anulan la palabra de Dios. Me encanta cuando les dice en el verso 6, ustedes invalidan la palabra de Dios por su tradición. Y es que el legalismo puede desviar el verdadero propósito de la adoración. Jesús acusa a los líderes religiosos porque ponen sus tradiciones humanas por encima de los mandamientos de Dios, revelando lo que hay en sus corazones. Jesús no murió para fundar una religión. Él murió para abrirnos la puerta a una relación eterna con el Padre. La religión se trata de seguir reglas. Una relación con Dios se trata de conocer a aquel que nos amó primero. Por eso muchas personas me escriben y me dicen, dime, ¿cuál es tu religión? Y yo les respondo, yo soy cristiana, pero más que seguir una religión, busco tener una relación cercana con Dios. Porque para mí no se trata de una religión, sino de una relación viva y personal con Dios a través de Jesús, sin más mediadores. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Yo soy cristiana porque para mí lo más importante es cultivar una relación diaria con Dios basada en el amor y en su palabra. Yo creo en todo lo que dice la palabra de Dios, en todo lo que nosotros leemos cada día en la Biblia. En eso creo. Y me llamo creyente porque tengo fe en Dios y creo en todo lo que Él me dice. Y por último, Jesús en los versos del 17 al 20 les explica qué es lo que contamina el corazón humano. Lo que sale de la boca proviene del corazón, dice, y eso es lo que los contamina. Jesús redefine la pureza espiritual señalando que no son los rituales externos lo que agradan a Dios. O sea, no es que te laves las manos, no es las cosas que hagas de forma externa, sino la condición de tu corazón. Nuestras palabras y nuestras acciones reflejan lo que hay dentro de nosotros. De lo que abunda en tu corazón, hablará tu boca. Y continuamos con la lectura que se pone aún más interesante. Verso 21 dice, luego Jesús salió de Galilea, se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, le dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Qué compasivos los discípulos, ¿no? Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Y ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Y Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen debajo de la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante, la hija quedó sana. Marca esta parte, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Hasta aquí algunos nos preguntaremos, ¿y por qué Jesús fue tan duro con esta mujer cananea o gentil? Y a primera vista nos parecería que él fue distante. Sin embargo, tenemos que observar profundamente el contexto cultural, histórico y espiritual para que podamos entender mejor el propósito de Jesús en esta interacción. Jesús había venido por las ovejas perdidas de Israel, es decir, por los judíos, y para cumplir las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer era que los judíos eran los primeros en tener la oportunidad de aceptarlo como el Mesías, porque Dios quería que ellos presentaran el mensaje de salvación al resto del mundo. Jesús no rechazó a esta mujer gentil,
Posiblemente él quería probar la fe de la mujer y utilizar esa situación como otra oportunidad para enseñar que la fe en él es para todos. Y miren que esta mujer en el verso 25 realiza 3 acciones y quiero que las marquen ahí. Ella se acercó, ella lo adoró y luego le rogó. Y cuando comienza su oración le dice, Señor. Ella ya había tenido un silencio de Dios. Y un silencio no significa una negativa, pero ella había comenzado pidiendo misericordia al Señor, Hijo de David. Pero luego ella se acercó. Quiere decir que ella estaba lejos. Y yo sé que hay muchas personas que se sienten lejos de Dios y necesitan acercarse a Él. Pero hay algo en su mente que dice, no, yo no soy digno. Cuando yo me acerque, yo sé que el Señor me va a rechazar por mi pasado, por mi pecado, por mis formas. Pero esta mujer se acercó. Esta mujer adoró y le rogó, ayúdame. Esta mujer es mi ejemplo de oración. Lo primero que hace es salir al encuentro de Dios. Y su forma de hablar con Él es comunicarle lo sucedido. Jesús, ten compasión de mí y ayúdame. Muchas veces nosotros oramos 7 veces por lo mismo y no nos damos cuenta de que las otras 6 oraciones encierran incredulidad. Pero hay una oración que Dios sí está dispuesto a responder. Es una oración perseverante. La Biblia nos dice que la primera respuesta de Jesús fue no. Y luego no le respondió ninguna palabra más. Incluso los discípulos tampoco le brindaron ayuda, sino que querían que la bote, que la despache ya para su casa. Pero esta mujer tenía una fe grande, una fe a prueba de todo, una fe que se acercó nuevamente, se arrodilló delante de él y le suplicó, Señor, ayúdame. ¿Tú necesitas la ayuda sobrenatural de Dios? Bueno, pídele de esa misma manera, con la fe de esta mujer, con la fe que se arrodilla delante de Jesús y le dices, Dios, ayúdame. A Dios le gusta la gente que lucha por su bendición. No te rindas al primer no. Toca el corazón de Dios con tu oración perseverante. Esta mujer gentil demuestra una fe extraordinaria por persistir en su petición. Incluso cuando Jesús parecía resistirle, su humildad y su confianza en Jesús fueron recompensadas. Nuestras oraciones persistentes pueden cambiar los no de Dios. Tú debes tener una fe grande, una fe que no se rinde al primer no. Orar puede que no cambie inmediatamente lo que sucede a tu alrededor, pero seguramente va a cambiar lo que sucede en tu interior. Y yo sé que hay muchas personas que me escuchan y que están cambiando en su interior. Y es la palabra que está haciendo obra en sus vidas. Esta mujer sabía que en Dios estaba el poder para que ella y su hija fueran bendecidas. Y no pensaba retirarse sin su respuesta anhelada. En el verso 28, Jesús le responde, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Otras versiones de la Biblia dicen, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres. Yo te pregunto hoy, ¿qué tan grande es tu fe? Mujer, hombre que me escuchas, ¿qué locura de fe estarías dispuesto a hacer para que Dios cumpla lo que te ha prometido? Jesús le dijo, que se cumpla lo que quieres. Toma un momento y ora a Dios y dile, Señor, estoy necesitado de esto. Ayúdame. Ya sé que te has quedado callado por un tiempo. Ya sé que me has dicho que no otro momento. Pero hoy necesito que me respondas, que me digas algo, que me des una señal. Dios honra a aquellos que confían en Él, incluso cuando las respuestas parecen tardar. Jesús nos llama a vivir una fe genuina. Una fe que no depende de apariencias externas, sino de un corazón transformado. Como esta mujer gentil, acerquémonos a Dios con humildad, con persistencia, confiando que Él responde a quienes lo buscan sinceramente. ¿Y qué sucedió? Al instante su hija sanó. Al instante. Y es que cuando Dios nos responde, su respuesta siempre llega en el tiempo perfecto de Dios. Salmos 19 del 1 al 14. Los cielos
proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Márcalo ahí. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de la culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. La creación es la voz de Dios sin palabras. La belleza del universo es como un mensaje constante que declara la grandeza de Dios. Marca el primer verso. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Entonces, cada amanecer, cada atardecer, cada estrella, los cielos son la evidencia más espectacular de la existencia de Dios. Decir que el universo es el resultado de la casualidad es absurdo, porque su diseño, su complejidad, todo señalan al Creador. En el verso 6 vemos que Dios ilumina cada rincón. Dice, el sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Y en los versos del 7 al 9 es uno de los más lindos recordatorios del por qué estamos haciendo este compromiso, este reto de leer la Biblia en 365 días, porque las enseñanzas de Dios son perfectas y reavivan nuestra alma. Hay muchos que me dicen, estaba triste, preocupado, ansioso, con miedo, pero escuché la palabra de Dios y automáticamente me sentí bien, me sentí en paz, mi espíritu se reavivó. Y es que los mandamientos del Señor son rectos y traen alegría al corazón. Los mandatos de Dios son claros y dan una buena percepción para vivir. Tu perspectiva cambia. La reverencia al Señor es pura y permanece para siempre. Y las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. Entonces en la Biblia encontramos nuestra verdadera riqueza, nuestro tesoro. Ahí aprendemos sabiduría. Versos del 12 al 14 dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas. Yo creo que muchos se atormentan por la culpa, pero acércate a Dios y dile, Dios, limpia lo que yo ni siquiera puedo ver. No quiero fallarte. Quiero que mi vida esté entregada a ti, como dice el verso 14. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, Señor. Que mi vida esté centrada en tu palabra y que todo lo que yo haga, Dios, te agrade. Proverbios 4, del 14 al 19. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y beben del vino de la violencia. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. Esta porción de Proverbios 4 es una advertencia contra el camino de los malvados. Dios nos dice, no sigas el camino.
ni vayas, ni siquiera te acerques. Y por último dicen, aléjate de allí y sigue avanzando. Este consejo entonces nos llama a ser proactivos al evitar las influencias negativas. Tú sabes que te influencia para mal. La sabiduría no solo nos guía a hacer lo correcto, sino que nos protege al mantenerlos lejos del mal. Entonces la mejor defensa que tú puedes tener contra el pecado es mantenerte lejos de él. El estilo de vida de los malvados es un círculo destructivo y vicioso. El mal nunca se satisface, solamente se alimenta de destrucción. En cambio, tú sigue el camino de la justicia, el camino de los justos. Es como la primera luz del amanecer, es como la luz de la aurora, dice la Biblia. Entonces, aléjate activamente de cualquier situación o influencia que te lleven al pecado. Busca caminar en la luz de la sabiduría de Dios diariamente, con fe, con persistencia, con determinación. Tú ya te comprometiste con Dios a vivir una vida pegado a Él. Evalúa tus influencias y mira si estas te están acercando o te están alejando. Dios. Día 23, check. Y se viene lo mejor. Estamos por terminar nuestro primer mes de estar más cerquita de Dios, caminando cada día en su palabra. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.